de esto, sabe que en los últimos tiempos se ha estado manifestando, dando un fenómeno donde muchos de nosotros, ¿verdad? No me voy a excluir, queremos que Dios nos use y andamos buscando esto de que Dios a través de nosotros haga señales, milagros, prodigios, de que mucha gente sea sanado, de que podamos orar y que la gente reciba liberación y que reciba su milagro. Pero como que de alguna manera yo particularmente estoy viendo como que esto no está aconteciendo según lo que la gente quiere, sino que podemos ver que Dios en todo el mundo, o digamos del lado de nosotros, ¿verdad? Habla hispana, Dios tiene a 1, 2 o 3 hombres que mayormente vemos que resaltan en cuanto a esto. Pero sabemos que hay muchos que están buscando, hay mucha gente que va a los montes. Así es. Hay mucha gente que ora, mucha gente que clama, mucha gente que ayuna para que Dios lo use. Ahora, ¿por qué no estamos viendo que Dios está usando a tanta gente como ellos quieren? Claro, esto no quita, ¿verdad?, saber que usted puede ser un hombre de Dios, sin que Dios te esté usando a esos niveles a los cuales tú quieres llegar o quieres que Dios te use. Y vemos como que hay algo que no permite que Dios use grandemente a tantas personas. ¿Qué será lo que está pasando? Si la gente va al monte, si ayunan, si claman, hacen silicio. Y yo creo, particularmente, yo he sacado algunas conclusiones de que el por qué Dios no está usando a mucha gente como quizás le ha dicho, porque hay gente que Dios le ha dicho, te voy a usar grandemente a través de ti, haré milagros, señales, te llevaré a las naciones, mi nombre será, ¿verdad?, exaltado a través de ti, mucha gente te van a seguir y esto no pasa. Hay promesa. Ahora bien, hay varias razones y como repito, yo he llegado a varias conclusiones. Una de ellas es que muchas veces en nuestro corazón no está limpio delante del Señor. Cuando el corazón no está limpio, cuando no está recto, cuando no hay integridad, es difícil que Dios te use. Cuando hay falta de humildad, es difícil que Dios te use. Cuando estamos llenos de ego, es difícil que Dios nos use. Cuando somos altivos, es difícil que Dios nos use. Porque Dios difícilmente, para no decir imposible, Dios no va a estar usando a una gente que hoy, a través del Espíritu Santo, resucita un muerto y mañana comience a mirar a los demás menos que él. Es difícil que Dios use un hombre estando en esta condición. Es difícil que Dios use el altivo. Es difícil que Dios use a una gente que a lo mejor puede estar en fornicación. Claro, Dios te prometió que te va a usar, pero tú debes ser, repito, recto e íntegro delante de Él. Otra cosa, Dios no va a usar a un desobediente. Es difícil que Dios use a una gente que quiera hacer lo que quiera, a una gente que no se sujete, a una gente que no se someta a nadie. En estos días hablaba con alguien y me estuvo comentando algunas cosas. Entre ellas me decía, varón, ¿cómo es posible que yo tenga que ir al monte y tenga que hacerle saber a los pastores que voy al monte? Y yo le dije, varón, si usted va al monte, sus líderes deben saberlo. Y él decía que no. Él decía que a quien tenemos que rendirle cuenta es a Dios. Y esto me impactó porque dije, pero, wow, como claro, el hombre ya no está en el evangelio. Él es apartado y está luchando y está orando para que él retorne. Así es. Pero, ¿qué quiero decirte con esto? De que una persona desobediente es difícil que Dios lo use.
Porque imagínate, si tú no te sujetas a tus líderes, menos te vas a sujetar a Dios, porque a los líderes tú lo estás viendo allí. Sí. Y si a ellos tú no los respetas, mucho menos a Dios. Y así hay mucha gente que están en el evangelio, que Dios le ha prometido usarlo, y no lo está usando, y ellos siguen forzando, pero nada acontece. Yo creo que hay que revisarse. Hay que ver qué es lo que está pasando. Una también de las razones del por qué a lo mejor Dios no te está usando como Él lo ha dicho. Puede ser que el tiempo no haya llegado. Este es un punto, que a lo mejor el tiempo no ha llegado, y si el tiempo no ha llegado, lamentablemente Dios no te va a usar. Tú debes pasar primero un proceso de capacitación. Luego de eso, entonces Dios comenzará, ¿verdad?, a llevarte a otros niveles. Hay mucha gente que se devuelve porque hay gente que no quiere pasar el proceso de capacitación. Y yo siempre digo que los procesos de nosotros no son en una universidad. No, es en el día a día, enfrentando nuestros retos y miedo. Y a partir de ahí, Dios irá moldeando nuestro carácter, nos llevará poco a poco a ser semejante a Él. Porque como siempre digo, que venimos del mundo viciado con muchas cosas que al Espíritu Santo no le agradan. Así es. Y a veces estamos en el Evangelio y aún luchamos con esto. Y no digo que, ¿verdad?, que de este lado acá seamos perfectos, no. Sino que estas pueden ser algunas de las razones por las cuales Dios aún no te esté usando. ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué opinas, amor? Bueno, amor, sí, tienes razón de que el Señor primeramente tiene que trabajar en uno mismo. Claro. Cuando uno tiene tantos defectos, pecado, desobediencia, tantas cosas que no nos deja tener una comunión con Dios, una intimidad con Dios. Cuando tú ves la persona, ¿por qué aumentamos el monte? Mayormente las personas corren ir a apartarse con el Señor, claro, a tener una intimidad con el Señor, pensar en Dios, hablar con Él, hacer silencio para tratar de escuchar su voz, de que el Espíritu Santo te hable, de tratar de sentir. Oye, no lo podemos ver, pero tratamos de sentirlo, de exaltarle. Y eso sucede cuando estamos en la intimidad, y cuando estamos en la intimidad con el Señor, lo puede dejar en amplio. Cuando estamos en la intimidad con el Señor, ahí es que nosotros reconocemos, claro, y vamos y le decimos: Señor, somos pecadores, he hablado mentira, he hecho cosas que no es de tu agrado, y por eso, Señor, yo renuncio a todo eso. Y inmediatamente que nosotros renunciamos, inmediatamente que nosotros decidimos tener esa intimidad y hacernos amigos de hijo a padre con el Señor, nosotros, hay un cambio, Johnny. Ahí claro, comienza, claro, el Señor a usarnos, ahí comienza el Señor, mira, una de las cosas que el Señor pone en práctica, que yo, bueno, en mi vida personal, no sé a ustedes si le ha pasado, es la obediencia. La obediencia, claro que sí. Mira, muy importante. Ve a tal sitio. Sí. Allá comienza a trabajar con uno. Claro. Pero después, cuando el Señor comienza, entonces, da lo que tú tienes, lo único que tú tienes, o ve a tal lugar, o ve al hospital, o ve a tal sitio. Entonces ahí comenzamos a muchas veces decimos: Señor, no quiero ir. Claro, no vamos. Entonces hay desobediencia, y hasta que esa desobediencia no sea parte de nosotros, o nosotros renunciemos a eso, ¿cómo tú crees que el Señor te va a usar si te está negando ir allí, que está más cerca? Imagínate a otro lugar mucho más lejos. Claro. Si verdaderamente hay como una canción que dice por ahí: hombre de valor, hombre que esté decidido seguir a Cristo, seguir los pasos del Señor, seguir y obedecer lo que Él ha mandado.
El Señor sabe cómo hacer sus cosas, pero hay algo también, Johnny, el Señor no tiene límite. No. El Señor no tiene límite. ¿Cómo explicarte? Que si el Señor va a bendecir a su hijo, ponemos por ejemplo, quiere bendecir a Johnny, si el Señor tiene que tocar como a la burra, ¿verdad? De Balaam. Sí. Si Él tiene que tocar hasta un animal, eso quiere dejar dicho que Él no tiene límite, que Él puede tocar a todo el mundo, Claro. a cualquiera que el Señor se complazca para en ese momento que está más cercano a Johnny, para bendecirlo, Él lo va a hacer. Por Así eso no es. quiere dejar dicho que en ese momento que el Señor te usó para canal de bendición para Johnny o para tu hermano, tu mamá o quien sea, no quiere dejar dicho que tú estés bien, sino fue que el Señor en ese momento le plació. Claro. Entonces es bueno que uno renuncie para ser usado por Dios, porque es Sí, hermoso. Sí. Oye, cuando tú mismo dices, wow, Señor, te obedecí. Pase el examen con 100, como dicen por ahí. Claro, así mismo es. Hay varios puntos también que vamos a volver a tocar luego de la pausa, pero antes hablábamos, ¿verdad? De tema, Dios te puede usar, Dios te quiere usar, me quiere usar a mí. Y estábamos dando antes de la pausa algunos tips, unos puntos por los cuales quizás Dios aún no te esté usando. Es importante que tú tengas esto en cuenta. Otro punto, ¿verdad? Es rendirse completamente a Dios. Sí. O sea, para que Dios te pueda usar, debemos rendirnos completamente a Él. Todo. Para que entonces Él comience a hacer lo que quiere hacer con nosotros. Otro punto es mantenerse en el lugar que Dios te estableció. Porque muchas veces nos movemos del lugar, del sitio en donde Dios nos plantó. Nos movemos sin la dirección del Señor. Entonces ya ahí caemos en desobediencia. Como bien hablaba mi esposa, la palabra dice, obediencia quiero más que sacrificio. Entonces cuando tú comienzas a desobedecer al Señor, hay problemas. Este es otro punto. Otro punto muy importante es no abandonar el ministerio que el Señor te entregó. No importa por lo que esté pasando. Sí. El ministerio no se debe abandonar. Debes siempre mantenerte firme y fiel, creyendo en lo que el cielo te habló, ¿verdad? Para que así la detención no te cause problemas, porque cuando te detienes, pues se detiene también todo lo que Dios te prometió. O sea, si tú vas, supongamos, tú debes llegar, digamos, hacia Santo Domingo, supongamos que caminando, ¿verdad? Sí. En tu proceso, y de repente, pasando por San Pedro, te cansaste. Imagínate, si la meta es Santo Domingo y te cansaste en San Pedro y te detuviste, todo lo que te corresponde también se detiene. Todo se detiene. Por lo tanto, el ministerio no se puede detener. Porque hay mucha gente que no ve en cumplimiento la promesa de Dios. Porque ellos se han detenido, se han desviado, se han apartado de lo que Dios les señaló. Así es. Yo le digo una cosa y ellos están haciendo otra. Ahora bien, quiero caer acá a la cita donde hemos leído. Dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Quién era Esteban? Esteban era un diácono. Wow. Y Esteban era un diácono. Dice la palabra que los discípulos escogieron 7 varones llenos del Espíritu Santo. Hombres que fueran fieles, hombres de respeto. Obediente. Hombres, sí, nosotros, ¿verdad? Aquí parafraseando. Y dice que los griegos estaban criticando a los discípulos. Cuando usted lee, se puede leer, ¿verdad? Hechos, capítulo 6. Dice que allí eligieron 7 diáconos, porque los griegos estaban criticando a los discípulos
porque decían que ellos habían descuidado a las viudas y a los necesitados. Entonces, como que querían que ellos atendieran también a las viudas. Y ellos dijeron que no podían descuidarse de la oración y de la palabra. Entonces dijeron, bueno, para que nosotros no nos descuidemos de lo que se nos encomendó, vamos a elegir varones, ¿verdad? Hombres que puedan cumplir con esta función. Dice que cogieron a 7, entre ellos estaba Esteban. Esteban era diácono. De hecho, Esteban fue el primer mártir. El primero que murió por el evangelio fue Esteban. Wow. Ahora bien, cuando usted ve quién era Esteban, dice que Esteban era un diácono y que ellos servían a las viudas. Ellos eran encargados de repartir los alimentos, de que todo estuviera bien, de que las cosas funcionaran perfectamente, de que una viuda de esta no comiera, ¿verdad? Simplemente cualquier cosita, sino que todo fuera bien, de que no le engañaran, de que su plato tuviera responsable como los demás, de que no le dieran simplemente 2 cucharas, no. Ellos se encargaban, a lo mejor trayéndolo en este tiempo, como me decía ahorita un amigo mío, Charlie, hablábamos de esto, me decía, a lo mejor Esteban cargando leña, ¿verdad? Sirviéndole, cargando agua, porque era diácono y tenía que servir. A lo mejor Esteban haciendo mandado, ¿verdad? Mira, ve allí, cómprame esto. Esteban era un diácono y le servía. Ahora, dice la palabra que Esteban hacía grandes milagros, grandes señales, prodigios entre el pueblo. Wow. Y Esteban no era profeta. Esteban no era evangelista. Esteban a lo mejor no era el hombre que estaba en los altares, no, porque estaban los apóstoles, que eran quizás los hombres del momento, eran ellos. Eran los que estuvieron ahí mano a mano con Jesús. Ahora, Esteban, sin ser profeta, sin ser uno de los apóstoles, sin estar en afiche, dice que hacía grandes señales entre el pueblo, milagros. Y dice que lo que lo estaban contrarrestando no podían con el espíritu que tenía Esteban. Wow. La sabiduría que estaba en él era superior. Esteban tenía un espíritu superior. Por eso fue que ellos lo mataron. Porque se enfurecieron. Ellos comenzaron a acusarlo, a decir que él blasfemó, que habló en contra de Moisés, que habló en contra de Dios, y buscaron incluso testigos falsos. Pero Esteban, un hombre sabio, comenzó a hablarle de los tiempos de Abraham, cuando estaba en Mesopotamia, que Dios lo llamó, luego Isaac, Jacob, los patriarcas, Moisés, y comenzó a decirle hasta el tiempo en el cual ellos estaban. Pero mientras él le hablaba de la palabra, por la sabiduría que el Padre le puso, ellos crujieron los dientes, se enfurecieron más, porque se sintieron mal de que Esteban le hablara de esta manera, con tanta sabiduría, y que ellos no encontraban manera de cómo refutar a Esteban. Entonces lo apedrearon. Ahora, ¿qué me llama a la atención? Que creo que a usted también esto debería llamarle la atención. Número 1, Esteban no era profeta, no era el superapóstol o un apóstol, no. Dice que Esteban era un diácono, ¿verdad? Punto número 2. Dice que Esteban hacía señales, prodigios entre el pueblo. O sea que siendo un diácono, sí, Dios lo usaba grandemente. Por eso es el tema que Dios te puede usar. Ahora tú debes mantenerte en tu posición. Tú no puedes querer, siendo evangelista, querer ahora ser profeta. Dios que te llamó para que tú intercedas, tú no puedes ahora querer estar en los altares predicando. Tú puedes predicar, coge un megáfono, sale a la calle. Claro. Tú predicas, Dios te bendiga, riega tratado, ve a las cárceles. Dios te mandó a las cárceles, ve allá, que allá Dios te va a usar. Así Lo que Dios hará contigo será tú estando en el lugar en el cual Él te posicionó. Si tú eres adorador, todos adoramos, ¿verdad? Pero me refiero a los que cantan. No quieras tú mañana decir ahora que tú eres profeta.
profeta Johnny Frías. No, si Dios me llamó para evangelizar, para adorar, para interceder, yo debo estar cumpliendo con aquella función. Vuelvo y lo reitero, tú serás funcional estando en el lugar que Dios te plantó, Así es. cumpliendo con lo que Dios te encomendó. Y esto pasó con Esteban, que Esteban estaba lleno de gracia, pero Esteban servía a la mesa. Esto era lo que él hacía. Esteban no estaba celoso, queriendo estar como los apóstoles, no. Esteban estaba llevándole el arroz, hermano, el plato de comida a las viudas. Repito, reitero, a lo mejor haciéndole lo mandado. Con gozo. Otra cosa, sí. Con gozo. Con gozo. Muy importante, Así, amor, esto. estaba haciendo su trabajo con gozo. Con gozo. Por eso estaba lleno de gracia. De gracia. Entonces, este es un punto que quise o quiero recalcar para que usted entienda que usted debe estar pendiente. Gózate en la posición que Dios te ha colocado. Claro, otro punto muy importante que quiero que usted sepa, dice la palabra que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Wow. Diácono el hombre, Ujú. sirviendo, hacía señales y prodigios entre el pueblo, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia. Mm, Y aún así, prefirió morir. Esteban no salió corriendo. wow. Enfrentó a los que lo acusaban, a los que lo estaban señalando, pero lo enfrentó por la palabra. Ujú. O sea, que no importa la posición en la cual Dios le puso a usted, en la cual Él le entregó, no importa la posición. Lo que importa es que usted cumpla con el mandato, con el ministerio que Él le entregó. ¿Verdad? Porque a partir de allí, Él va a hacer con usted lo que Él dijo que va a hacer. Y cumplirá en usted cada una de las palabras que Él le habló. Esto es importante. Ahora bien, fíjese que cuando a Esteban lo apedrean, dice la palabra que él vio los cielos abiertos. Wow. Escuchen esto. Y que vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Wow. Ahora bien, fíjese, dice la palabra que aquellos que estaban en contra de Esteban, dice que vieron su rostro como el de un ángel. Santo Dios. Aunque ellos hicieron lo que hicieron, Ujú. su rostro lo veían como un ángel. O sea, que Esteban estaba en el Espíritu, siento la presencia del Wow. Señor. Esteban no era cualquier cosa. Hermano, ver el rostro de Esteban como un ángel, Hasta la muerte fue fiel. hasta la muerte. Wow. Él fue fiel. Por eso vio. Vio los cielos abiertos y vio a Jesús allá sentado a la diestra del Padre. Wow. O sea que el hombre no era humano, el hombre no estaba en la carne, el hombre siendo diácono, el hombre cumplía con la función que el cielo le asignó, lleno de sabiduría y de gracia. Ahora, otro punto que también quiero resaltar es que dice la palabra que Esteban dijo: no le tomes en cuenta este pecado. Dijo: Padre, perdónalo. Y no le tomes en cuenta este pecado. Si usted analiza las escrituras, los únicos que dijeron esa palabra, perdónalo, Pues no saben lo que que hacen. no saben ¿quiénes fueron? Jesús, el Hijo de Dios, y humanamente hablando, un hombre humano, Sí. fue Esteban. Este, No fue el profeta fulano, no fue el apóstol fulano, no, fue Esteban y era un diácono. mm, Wow, hermano, mire, algo terrible, tremendo. tremendo. Ahora, pero yo ni una pregunta. ¿Estamos decididos nosotros a morir como Esteban? A ser fiel como Esteban. Sí, porque hay que ser fiel. Hay que ser fiel para poder ver toda esa gloria. Claro. Para, wow, tú decir que el Espíritu Santo está contigo. Sí. Lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia. Es ser fiel hasta la muerte. Sí, claro. Claro. Y aún así, en medio de la muerte, tú perdonar.
porque eso fue lo que él hizo. Claro, yo he dicho, creo que lo dije predicando. Clamó bueno, por ello. Sí, fue en el Le cebo. clamó, le dijo el Señor, no le tome en cuenta. Claro, yo aprendí algo y yo lo dije en el cebo y lo he repetido en varias ocasiones. Y es que cuando tú andas en el espíritu, las cosas de la carne no te turban. Cuando tú estás en el espíritu, Así es. tú puedes comprender y ver desde otra perspectiva los que están afuera. Ujú. Y tú no te pones a contender con ellos. Así es. Por eso fue que a Esteban le fue fácil decir perdónalo, porque no sabe lo que hacen. ¿Por qué? Porque Esteban estaba lleno del Espíritu. Esteban no estaba en la carne. Un hombre que vio los cielos abiertos, hermano, y que vio a Jesús sentado a la diestra. ¿Tú crees que era cualquier hombre? No. El hombre no era humano. El hombre había escalado. El hombre estaba fuera de esta dimensión. Y esto es lo que tú y yo tenemos que procurar también tener. Johnny, que en Esteban había búsqueda. Y Claro. que de eso estamos falta. Sí, falta Mucho. de mucha búsqueda. Porque cómo puede surgir todas estas maravillas, hablando de Esteban, todo lo que él pasó. Sí, Aún su muerte fue una maravilla, aunque ustedes lo vean. claro. En tu humanidad tú vas a decir, wow, qué fuerte. Fue una maravilla. Pero tanto así que fue el primer mártir. Un hombre, repito, reitero, un hombre que servía. O sea, estamos diciendo que no importa la situación, no importa la posición en la cual usted se encuentre, no se sienta minimizado, no se sienta al menos. No. Importa que usted no esté rugiendo, Ser fiel si sea fiel, no importa que usted no tenga nombre ni sobrenombre. y busca de su Busque el presencia. Señor, Claro. busque la presencia, busque su rostro. Usted Dios lo llamó para que interceda, para que usted vea cómo los demonios van a temblar. Trabájale con gozo Sí, al Señor. con gozo, con sinceridad, amor. Y usted va a ver que cada vez que usted abra su boca, los demonios temblarán, se van a salir Sí. de los cuerpos, tendrán que dejar los cuerpos, las vidas, la gente será libre. ¿Por qué? Porque usted cargará autoridad de parte de Dios, poder de parte de Dios. Así es. Pero ¿cómo será esto? Cumpliendo con el ministerio que Él le asignó. Así es. Cumpliendo con el llamado, con el propósito, siendo fiel, no siendo altivo, siendo humilde. Claro, porque hacer lo que ellos hicieron, los diáconos, esto es tener humildad. En este tiempo, imagínese usted, los apóstoles, los superapóstoles, los profetas, evangelistas, de nombre y de renombre. Es posible que le digan, mira, ustedes van a durar un tiempo que ustedes lo que van a ver es servir, a limpiar la iglesia, a buscar, a entregar comida. Hay gente que ir a la hay gente casa de que los hacen esto. hermanitos. Claro, hay gente que hacen esto. Ojo, hay mucha gente que están sirviendo con mucho amor. Sí. Hay mucha gente que va a las cárceles, a los hospitales, Sí. riegan tratados, llevan comida por los barrios. Yo veo gente que está haciendo esto, van a las esquinas a predicar la palabra con un megáfono y lo hacen con amor. Limpian las iglesias. Ujú. Escuchen. Sea un desprendido. Sí, Dios está pendiente de ustedes. Ujú. El cielo está pendiente de ustedes. Ahora bien, hay gente en este tiempo que tú le dices eso y te van a decir, pero ¿cómo va a ser? Pero yo, el profeta, voy a limpiar la iglesia. Yo, el profeta, voy a regar tratado Porque ahora. solamente se llevan de decir al profeta, al Hijo de Dios, hay que honrarlo. Ah, sí, sí. No, y hay que honrarlo. Sí. Ahora bien, hay que ser humilde. Ahí hay que tener detalle. Sí. Quiere que lo honre. Sí, pero tú ser también, humilde. claro. La palabra, de hecho, dice la palabra que el que quiera ser grande, Ujú. debe ser el más pequeño. Wow. Debe ser el servidor. Pero hay concuerda la palabra. Sí. Jesús lo dijo. El que de los discípulos, porque estaban en el que no, Señor. Así que es el más importante. Sí, cuando estés en tu reino, que yo a la derecha y mi hermano a la izquierda. Le dijo, no, esto no es así, los reyes se engrandecen, se enseñorean Sí. y hacen lo que quieran, pero en el reino no, esto no es así. El que quiera ser más grande debe ser el servidor. O sea, que si usted se siente y se considera grande, comience a servir, comience a dar, comience a ayudar, comience a hacer lo que Wow. tiene que hacer para que verdaderamente sea grande. ¿Quién? Por eso fue que Dios usó tanto a Esteban. Sí. Porque Esteban servía, Esteban era grande.
Esteban ayudaba, Esteban servía, le servía a las viudas, le daba la comida, los alimentos, vente, vamos a cargarte, aquellos que están necesitados, te levantamos, vamos a ponerte la ropa, vamos a ayudarte a bañar, ¿qué te pasa? Te está cayendo, ven, anímate, no te quedes sentados ahí, Dios te va a ayudar. Esto hacía Esteban. Así es. Y Dios lo usaba grandemente. De hecho, pocas personas fueron usados como fue usado Esteban. Lo único que de Esteban no se habla tanto, solamente aquí en estos capítulos. Sí. El 6 y el 7, básicamente. Pero Esteban fue un gran hombre de Dios, que Dios lo usó, hermano, a tal magnitud que se levantaron en su contra en ese tiempo. Pero no pudieron con él y por eso lo apedrearon. Dios lo permitió. Sin embargo, vio los cielos abiertos, ganó la victoria. Así Porque no negó la fe, se mantuvo firme en lo que él creyó. Así que Dios te puede usar, Dios te va a usar, pero es importante que todo lo que aquí dijimos, tú lo pongas en práctica. Así Y tú vas a ver cómo Dios te va a usar en gran manera. Y Él va a cumplir lo que dijo acerca de ti. También de mí, de mi esposa también. Así es. Dios nos va a usar. Pero es importante que hagamos esto. Humildad, ¿verdad? Obediencia. Que soltemos el ego, el enojo, el rencor, que estemos limpios. De hecho, te voy a resumir todo esto. Para Dios usarnos, tenemos que tener la mente de Cristo. Aleluya. Con la mente de Cristo, Dios nos usa. Hemos llegado ya a la Ya nos parte tocaron. final. Ya Emil me hizo señas ya. Se terminó.